¿Cómo se cotiza la NOM 127 SSA1 2021? Sabemos que la NOM 127 es compleja y eso puede dificultar el proceso de cotización, sobre todo por la variedad de criterios con los que cuenta. Por eso, Grupo Microanálisis ha elaborado esta pequeña guía para entender mejor cómo se calculan los costos y servicios por medio de preguntas guías. Podemos considerar dos etapas o fases en este proceso. La primera es indispensable y necesaria en todos los casos. La segunda puede ser necesaria en algunos casos, pero esto solo se sabrá después de haber obtenido los resultados de la primera etapa. Veamos cada etapa paso a paso para entenderlo mejor. Etapa 1. Primera cotización. Paso 1. Normatividad o control interno. Recordemos que como en muchos de nuestros servicios, el primer criterio es saber si usted busca estudios para cumplimiento normativo o para control interno. Si la respuesta es cumplimiento normativo, entonces entramos a los criterios normativos que explicamos a continuación. Si la respuesta es control interno, se elaborará la cotización de acuerdo con sus necesidades específicas. Esto también incluye la posibilidad de adquirir un paquete al mismo precio que la norma anterior, pero con la ventaja de que ya contendrá parámetros, métodos y límites de la NOM 127 vigente. Paso 2. Tipo de fuente. Para poder hacer una cotización adecuada, es importante conocer y entender algunas condiciones del agua que se va a analizar. Recordemos que la NOM 127 distingue las muestras de agua que provienen o tienen influencia de una fuente superficial de las que no. En términos de la norma, el agua superficial es aquella que fluye sobre la superficie del suelo a través de arroyos, canales y ríos, o que se almacena en lagos y embalses, ya sean naturales o artificiales. Sabiendo esto, es importante responder: ¿el agua proviene o tiene influencia de una fuente superficial? Si la respuesta es sí, se consideran dos parámetros indispensables en la cotización: diargalambia y microcistina, que corresponden a las tablas 6 y 7 de la norma. Si la respuesta es no, podemos descartar los parámetros de estas dos tablas para nuestra cotización y vamos al siguiente paso. Paso 3. Desinfección. En este paso vamos a determinar cuáles son las tablas de la norma que le podrían aplicar a sus estudios. Aquí es fundamental que nos informe qué desinfectante aplica: cloro, ozono, plata, yodo o ninguno. Según el elemento utilizado para desinfectar es como sabremos qué parámetros o tablas de la norma le aplican y cuáles no. Por ejemplo, si comparamos algunos parámetros del cloro con los del ozono, vemos que las tablas 10 de trialometanos y la 11 de ácidos aloacéticos solo aplican cuando el desinfectante utilizado es cloro. Por tanto, si su planta se desinfecta con ozono, no podemos considerar los costos de la tabla 10 y 11 en la cotización. Lo mismo ocurre a la inversa. Si usted desinfecta con cloro, no se aplican los costos ni la evaluación de la tabla 12 y 13, porque solo les corresponde a las aguas desinfectadas con ozono. También existen casos en los que no hay desinfección y otros en los que se utilizan más de una sustancia para desinfectar. En este último caso, cuando hay más de un desinfectante, el costo por parámetro no se duplica. Por ejemplo, si el agua es desinfectada con cloro y ozono, sabemos que en ambos casos es necesario analizar los parámetros de la tabla 14, pero al tratarse de la misma muestra, se considera como un solo precio para este parámetro. Ahora, ¿qué pasa cuando se usan dos desinfectantes con parámetros distintos? En el mismo ejemplo, el agua desinfectada con cloro tiene algunos parámetros que no aplican a ozono y viceversa. Para casos como este, se suman todos los parámetros. Así, aunque el análisis de cloro no indique formaldehído, si el agua es desinfectada también con ozono, hay que incluirlo. Aunque el estudio de ozono no pida ácidos aloacéticos, si el agua es desinfectada también con cloro, deben incluirse. Lo mismo aplicaría si hay 3 o 4 desinfectantes. Paso 4. Tabla 14. Después de identificar cuáles son los parámetros o tablas que le aplican a sus estudios, podemos calcular la primera cotización con base en ellos.
Una vez que usted acepta la cotización, se llevan a cabo los análisis y se obtienen los resultados de la evaluación que les serán entregados. Después del análisis, el laboratorio también revisa los resultados, particularmente los requeridos en la tabla 14. ¿Por qué? Porque cuando los parámetros de la tabla 14 son rebasados, la norma indica que se tienen que hacer estudios adicionales indicados en la tabla A1, A2 y A3 del apéndice A. Es importante para usted y para el laboratorio saber, ¿los resultados de la tabla 14 rebasan los límites permisibles? Si los resultados de la tabla 14 no rebasan los límites permisibles, el proceso concluye aquí. Si los resultados de la tabla 14 superan los límites permisibles, pasamos a la segunda etapa. Etapa 2. Segunda cotización. Es importante que desde el principio usted esté al tanto de la posibilidad de que se tengan que hacer estudios adicionales a los de la primera cotización, ya que implica costos adicionales y variables. Esta segunda etapa, por supuesto, se hará solo con su consentimiento y con la información entregada oportunamente. Obtenidos los resultados, tenemos que identificar cuáles son los parámetros de la tabla 14 que superaron los límites permisibles. Esto con el fin de saber qué estudios se tienen que realizar a continuación. Entonces, la pregunta principal en esta etapa sería: ¿en qué parámetros de la tabla 14 se superan los límites permisibles? La respuesta puede corresponder a 1, 2 o a los 3 parámetros del apéndice, es decir, que la cotización podría incluir los estudios correspondientes a 1, 2 o a las 3 tablas del apéndice. Esta respuesta solo la sabremos después de hacer los estudios de la primera cotización. Una vez identificados los parámetros que fueron superados, es posible calcular la segunda cotización de acuerdo a sus necesidades.